viejo orden se derrumbe y yo escribiré las reglas del nuevo, podría haber proclamado Trump ayer, al confirmar aranceles del 104% a China desde la Casa Blanca. No lo dijo con esas palabras, pero sus acciones gritan. Demoler la OMC, la Organización Mundial para el Comercio, la OTAN y la Unión Europea para moldear un sistema donde Estados Unidos reina sin cadenas. China devalúa el yuan y jura pelear hasta el final. A esto tampoco hay que hacerle demasiado caso, porque la bolsa y la economía hace mucho tiempo que van por caminos separados. ¿Es esta la visión de un estratega implacable por el delirio de un pirómano jugando con fósforos? Hoy desentrañamos cada movimiento con datos crudos y sin censura. Esto os interesa, no lo podéis perder. Empezamos. Trump blande su martillo con una precisión devastadora contra el comercio global. Ayer la Casa Blanca confirmó que los aranceles a importaciones chinas suben el 104%, efectivos, desde hoy, el 9 de abril. Esto sacude un comercio bilateral que en 2023 alcanzó los 575.000 millones de dólares, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. China exporta 427.000 millones en electrónica, maquinaria y textiles, mientras Estados Unidos envía 148.000 millones en soja, aviones y semiconductores. El déficit comercial, que escaló a 1,2 billones en 2024, según posts verificados en X, es una espina clavada en el orgullo de Trump. Con un arancel del 104%, un iPhone ensamblado en Shenzhen pasaría de 1.000 a 2.040 dólares en las tiendas estadounidenses, obligando a gigantes como Apple o Walmart a relocalizar sus cadenas de producción a lugares como Indiana o a asumir pérdidas masivas que podrían hundir sus balances. La respuesta internacional nos hizo esperar. La Unión Europea, según Político, prepara aranceles del 25% a productos estadounidenses a partir del 16 de abril, poniendo en jaque un comercio transatlántico valorado en 1,2 billones de dólares anuales. Automóviles de Detroit y maquinaria pesada sentirán el impacto directo. El lunes las bolsas europeas colapsaron bajo el peso de la incertidumbre. Rheinmetall, fabricante alemán de tanques, ha perdido un 27% en Frankfurt, su peor caída histórica, arrastrando a las mayores compañías europeas de armamento, tales con un 15%, Hensoldt con un 20% y Leonardo, una empresa italiana, con una caída del 18%, y SAP, la empresa sueca, con un 14%. El pánico se ha apoderado de los inversores, que ven como una guerra comercial corta el flujo de capital y contratos armamentísticos en un continente ya tambaleante. Pero esto no es un caos sin rumbo, es una demolición con un blanco claro. Trump ve a la OMC, creada en el 95 para un mundo unipolar dominado por Occidente, como un cadáver irrelevante. Sus tribunales de apelación están paralizados desde el 2019 por el veto estadounidense a nuevos jueces, y sus reglas no han logrado contener el ascenso de los BRICS, que en 2024 representaron el 32% del PIB global y están ganando a los países occidentales con sus propias reglas, que ahora pretenden cambiar Trump. La OTAN, donde Estados Unidos aporta 36.000 millones de dólares anuales frente a los 12.000 millones combinados de Alemania y Francia, es un lujo caro para una Europa que apenas invierte un 1,8% de su PIB en defensa, por debajo del 2% acordado en la alianza. La Unión Europea, con su obsesión por la agenda verde, ha disparado los costos energéticos industriales un 240% desde el 2021, desde hace 4 años apenas, mientras Estados Unidos los mantiene en un competitivo 80% de subida. Para Trump, estas instituciones no son aliados, sino parásitos que frenan el dominio estadounidense frente a bloques emergentes como los BRICS.
Los aranceles del 104% son su guadaña, diseñada para romper esas cadenas y forzar un diseño del orden global a su medida. Pero este movimiento no pasa desapercibido. China, el principal objetivo de Trump, ya afila sus propias armas en el tablero. ¿Cómo responde el gigante asiático a esta embestida? China devalúa el yuan y planta cara con una resistencia feroz. China no se doblega ante este golpe. El 4 de abril, Pekín impuso aranceles del 34% a bienes estadounidenses, gas natural, petróleo y maquinaria agrícola, efectivos desde mañana. Cuando Trump elevó la apuesta al 104% ayer, China respondió de inmediato devaluando el yuan frente al dólar, una maniobra para abaratar sus exportaciones y amortiguar el impacto de una economía que depende de los 427.000 millones de dólares que envía anualmente a Estados Unidos. El Ministerio de Comercio chino fue tajante: lucharemos hasta el final, señalando una estrategia de resistencia total mientras busca mercados alternativos, como India con sus 1.400 millones de consumidores y África, un continente sediento de inversión en infraestructura. Y atención a Estados Unidos, porque sus principales aliados en Asia, como Japón y Corea del Sur, se están organizando y están negociando con China un mercado regional, porque estos dos países pues están afectados también por los aranceles estadounidenses, y el futuro próximo peligra en esta zona, en esta región de Asia, ante un posible acuerdo entre estos tres países, con lo cual Estados Unidos pues se quedaría en Asia sin sus principales aliados. Según Oxford Economics, esta presión podría recortar el PIB chino en un 2,5% en 2 años, mientras Estados Unidos, menos expuesto, perdería solo un 0,8%, pero todavía estas predicciones se hacen sin conocer realmente el futuro próximo, donde China seguro que va a reaccionar y va a conseguir mercados nuevos para paliar el detrimento que va a suponer sus exportaciones a Estados Unidos. Y si esto escala a una guerra militar, como hablan muchos analistas, o como en la calle se ve en los comentarios, ¿no?, ante una situación que da miedo. Pero la cosa no es tan sencilla. La Segunda Guerra Mundial se gestó con el Tratado de Versalles, la penetración alemana y la ambición territorial de Hitler, no solo por disputas comerciales, que también las hubo, un enfrentamiento directo, portaaviones chocando en el mar del sur de China, misiles lloviendo sobre Taiwán, costaría a Estados Unidos 1,6 billones de dólares y a China su estabilidad interna, con 1.400 millones de personas al borde de penurias tras décadas de crecimiento chino, que han conseguido en los últimos 20 años sacar de la pobreza a 800 millones de pobres, y hoy compite con Estados Unidos por ser el hegemón mundial. Ningún líder nacional lanza misiles por aranceles. Sin embargo, la guerra económica ya está en marcha. Un televisor chino de $300 subirá a $600 en Estados Unidos, y el consumidor americano pues sentirá el pinchazo en su bolsillo. La dependencia china de las exportaciones, que representan el 20% de su PIB, según el Banco Mundial, es su punto crítico. Si India y África no absorben el excedente de producción y, como hemos hablado, también consiguen formar un mercado más profundo en Asia, junto con nuevos aliados como Japón y Corea del Sur, pues un colapso económico interno podría fracturar la cohesión del Partido Comunista. ¿Aprovechará Trump esta vulnerabilidad o subestimará la capacidad china de resistir en el largo plazo? Estados Unidos tiene una carta: reactivar su industria de ocio, así como el acero y la automoción, que operan al 70% de su capacidad desde los años 2000.
pero el precio lo pagan los hogares americanos, mientras India, con un PIB creciente del 7% anual, y Rusia, tras negociaciones con Washington en Estambul, que se el 7 de abril, pues esperan en la sombra para recoger los frutos. La ironía es que mientras Pekín y Washington se apuñalan en el frente económico, otros se preparan para sentarse a la mesa para recoger el botín. China aguanta el golpe y se prepara para la lucha, pero Europa tiembla. Su ambición militar se estrella contra una realidad implacable. ¿Qué le queda al viejo continente? Europa tiene músculos militares, pero quiere más que tiene, no pretende un músculo militar como, una, como unas vitaminas para su economía en declive, pero precisamente su economía en declive provoca que sus arcas estén vacías y esta inversión militar, como le llaman ellos, aunque en realidad es un gasto de defensa, pues Europa no tiene los recursos suficientes para reactivar la economía militar. La guerra de Ucrania despertó un sueño en Bruselas, convertir a la Unión Europea en un titán militar. La Comisión Europea proyectó recientemente 800.000 millones de euros para la defensa desde 2035. Pero este castillo de naipes se ha derrumbado muy rápido. El 12 de marzo, Países Bajos votó no a los 150.000 millones iniciales en deuda conjunta, cortando la financiación de raíz. Pedrito Sánchez, como le llaman algunos analistas desde Madrid, fue claro. Rusia no cruzará los Pirineos. Una forma de decir que no ve la amenaza rusa, que desde luego España no se siente por motivos obvios. Primero porque España y Rusia jamás se han enfrentado en una guerra, y segundo por la distancia enorme entre Rusia y España. En el hipotético caso, que no es real, es ficticio, pero en el hipotético caso que Rusia invadiese Europa, si consiguiese llegar hasta España, sería fruto de su victoria en Europa al tener que haber destrozado a los países que están en el camino, con lo cual a España pues sería prácticamente igual que llegase o no llegase hasta allí. Entonces, Francia con bonos a 30 años al 4,15%, pues teme un colapso crediticio si pide más prestado, ¿no? Francia pues está en estos momentos, es quizás el país europeo que más problemas económicos tiene que enfrentar. Italia con una deuda al 140% del PIB y España al 110%, no tiene margen para sumarse a estas pretensiones de rearme, ¿no? Y este lunes pasados, las acciones de defensa, como hemos comentado, colapsaron, ¿no? Y las razones pues son que los inversores ya no creen en el rearme europeo. ¿Y por qué? Porque Europa afronta una crisis profunda de energía, y uno de los motivos principales, quitando lo que ha provocado el Nord Stream y la obligación de comprar recursos energéticos estadounidenses, que ahora Trump pretende equilibrar el déficit comercial, obligando a comprar a Europa 350.000 millones en gas natural carísimo para compensar este déficit. Pues aparte pues una de las razones, si no una de las principales, pues es la agenda verde que Ursula von der Leyen pues ha disparado que impone Ursula von der Leyen en Europa, en los países europeos de la Unión Económica Europea, ha disparado los costos energéticos industriales un 240% de incremento desde 2021, mientras Estados Unidos los mantiene al 80% desde el 2021. Ha subido, pero vamos, 3 veces menos.
Entonces fabricar un tanque Leopard en Alemania pues cuesta el doble que un Abrams en Ohio, ¿no? Una brecha que erosiona cualquier ventaja competitiva, ¿no? De ahí que esta sea una de las tácticas de trampa que las empresas europeas y además dándoles subvenciones pues se redirijan sus fábricas a instalarse, a localizarse en Estados Unidos. Además, 300.000 millones de euros en capital han huido de la Unión Europea en 2024 y las inversiones han caído un 29% en 2023. Estas son cifras que la verdad que asustan. Los aranceles que intentan imponer ahora Estados Unidos a China, el 104%, y las represalias del 25% europeas, Estados Unidos, pues agravan la tormenta, ¿no? Europa no tiene ni el dinero ni la energía para pelear en este nuevo campo de batalla económico. Trump lo sabe y aprieta, empujando a Bruselas a un callejón sin salida donde la unidad podría fracturarse bajo el peso de sus propias contradicciones y la táctica de Trump de negociar país por país para dividir la Unión Europea, ¿no? Europa se hunde en sus límites mientras Trump teje un nuevo esquema. ¿Cómo se perfila el futuro global? Trump rediseña el mundo con aliados improbables en su mira, ¿no? Los aranceles del 104% a China no son un disparo aislado, son el clímax de una misión estratégica. El comercio Estados Unidos-China, que en 2023 fue de 535.000 millones, caerá a menos de 200.000 millones en 2 años, según Goldman Sachs, asfixiando a Pekín en su propio juego exportador, si no consigue, como hemos comentado, ampliar su mercado para compensar la pérdida en el mercado americano. Rusia podría ser un socio táctico aquí, sí, Rusia tiene una oportunidad y, bueno, pues la nueva misión de Trump pues está cambiando el panorama en Rusia desde no solamente desde el aspecto militar, que pretenden un acuerdo militar para desaparecer, para parar la guerra en Ucrania, sino un nuevo proyecto económico entre Estados Unidos y Rusia que va a redefinir el tablero global. Ayer Reuters, la agencia de noticias Reuters, reportó consultas, negociaciones entre Moscú y Washington en Estambul, un guiño a una alianza contra China que aprovecharía el gas ruso y su peso militar. Desde luego Trump intenta por todos los medios llevarse a Rusia a su lado para ir contra China y dejar un espacio completamente aislado a China para luchar contra China. Pero Rusia, aunque cada país siempre va a ir por sus propios intereses, Rusia tiene una alianza estratégica con China y como mucho va a llegar a convertirse en un país neutral entre la guerra China y Estados Unidos. Porque Rusia a estas alturas sabe que, que si se alía con Estados Unidos para destrozar a China, el siguiente va a ser él y volvería a empezar las guerras en los límites de su territorio. Entonces, India también se está revalorizando como un nuevo mercado emergente con 1.400 millones de consumidores, no de pobres como hace 20 años, sin ninguna capacidad de consumo, y un PIB creciente al 7% anual. Es verdad que parte desde unos números económicos muy bajos, pero ya está consiguiendo pues, pues tener entre 200 y 400 millones de consumidores bueno, pues son cifras que ya a un nivel internacional pues, pues está consiguiendo que India cuente como un mercado comercial de primer orden, ¿no? Y entonces China se perfila como el relevo comercial,
o eso le gustaría, ¿no? Pero bueno, es muy improbable porque la eficiencia china es incomparable. Y entonces, para conseguir este ascenso de su potencia comercial, quiere seguir con su neutralidad histórica entre los bloques y, bueno, a partir de ahí conseguir frutos, ¿no? En cuanto a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que fue diseñada para un mundo sin BRICS, es un fósil inútil en 2025, ¿no? Sus reglas han demostrado que no frenan economías emergentes que ya rivalizan con Occidente, diseñada con reglas occidentales para mantener el mundo unipolar, ricos, pobres. El sur global ha conseguido dar la vuelta con las propias reglas del mundo occidental y ganarles la partida, ¿no? La OTAN, donde Estados Unidos aporta el 75% del presupuesto, para Trump es un cascarón ya muy caro. Trump lo ha dicho en su red social, Truth Social: no pagaré por Europa eternamente. La Unión Europea, atrapada en su burocracia y costos energéticos desorbitados, podría ver a Alemania y Francia girar hacia Rusia por el gas, mientras España y Países Bajos se aíslan en sus propios intereses. Trump no solo rompe, busca un nuevo eje donde Estados Unidos lidere sin lastres, pero el diseño final es borroso. Una OTAN mínima, un pacto con Moscú o un dominio unilateral sostenido por la fuerza económica. Destruir es más fácil que construir. ¿Qué nos enseña la historia sobre los riesgos de este salto al vacío? Y en ese sentido, Rusia en los 90 desmanteló el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética con un hacha similar, pero dejó a Ucrania y Asia Central como problemas latentes que han estallado en 2014 y 2022. Trump sigue un guión parecido. Los aranceles del 104% y la devaluación del yuan son su tijera para poder podar el sistema global. China, con reservas de 3,2 billones de dólares, y los BRICS como respaldo para un mercado emergente y que ya supera al G7, pues no se rendirá fácilmente. La Unión Europea, si se fractura bajo la presión energética y económica, pues podría dejar un mosaico de estados ingobernables, un caos que ni Trump ni nadie podría controlar. Hay un peligro real, aunque nadie lo comente, de que la Unión Europea colapse y se desintegre. Podrían formarse nuevos estados, incluso, o unión de estados, y formarse 3 o 4 países uniendo varios estados ahora existentes según sus intereses, que a día de hoy son contradictorios, ¿no? Una Unión Europea donde los países del norte o del sur tienen intereses diferentes y contradictorios, y se imponen los intereses del norte en relación al sur, ¿no? Europa se podría reconfigurar de una manera distinta, y de hecho, si miramos la historia, Europa, los países, nación que conforman hoy en día Europa, han tenido formas completamente diferentes y territorios que no se corresponden con los que son hoy en día, ¿no? Y esto podría volver a reconfigurarse y a cambiar. India, aunque neutral, no es leal a ningún bando y jugará sus propias cartas. Esto, como hay gente que lo critica, como critican a Turquía, es lo correcto que un Estado debe intentar conseguir, tener una autonomía estratégica, que no es el caso de la Unión Europea, que se ha convertido definitivamente en países que marchan al son que dicta Trump o Estados Unidos.
Aunque el riesgo para Estados Unidos, el riesgo mayor está en casa. Un hogar promedio en Estados Unidos gastará $5.000 más al año por los aranceles y la inflación que cerró 2024 al 3,2% podía trepar al 5% en meses. Relocalizar fábricas desde Shenzhen, China, a Ohio, Michigan, Estados Unidos no se hace de la noche a la mañana. Lleva años de inversión y logística y influye en muchos factores. No solamente la inversión, sino la capacidad de ingenieros de un país, de la capacidad de los obreros especializados que estén en un país. Los Estados Unidos hace décadas que ha perdido el how, ¿no? No solamente de ingenieros y capacidad a altos niveles, sino a un nivel también de obrero especializado. Entonces, formar todo eso de nuevo, pues es muy complicado y lleva años de inversión económica y inversión en conocimiento humano y logística. Si el consumidor estadounidense se harta de pagar más por todo, televisiones, ropas, electrodomésticos, la base de apoyo de Trump podría erosionarse, desbaratando su gran apuesta, ¿no? Claro, ahora la situación, nadie duda que en los primeros momentos, veremos si triunfa Trump, pero en los primeros momentos nadie duda que va a ser el poder adquisitivo de los estadounidenses va a caer. Esto lo van a aprovechar los demócratas para movilizar a la población, que ya empezará a movilizar. Y de aquí a 2 años están las elecciones de nuevo término, que podrían ganar los demócratas y catapultarlos a las elecciones presidenciales, a las nuevas elecciones presidenciales, a las que Trump pretende apuntarse cambiando la Constitución o alegando que los 2 mandatos que ha tenido no son correlativos y bueno, pues veremos lo que sucede, porque la apuesta interna en casa es fundamental, no solamente la externa. La ironía es cómo los reformistas rusos de los 90 podrían cortar demasiado profundo y herir lo que busca fortalecer, ¿no? Como se demostró en la época de Yeltsin, con la reforma liberal en Rusia, pues fue más allá. Y esto produjo el caos del país, que con Trump, con el actual presidente Vladimir Putin ha conseguido reconducir, pero han pasado 30 años desde entonces. Pues como veis, las cosas están difíciles y nadie sabe lo que va a ocurrir. Hay que pensar en Trump como un arquitecto que no levanta torres, sino que dinamita cimientos podridos. Los aranceles del 104% a China son su explosivo maestro. La OMC se desmorona, la OTAN se tambalea, la Unión Europea se agrieta bajo su propia burocracia, la decadencia es absoluta, y China devalúa el yuan y promete pelear hasta el final. Rusia e India emergen como piezas clave en las sombras, como árbitros internacionales. No es destrucción sin sentido lo que está haciendo Trump, es una apuesta por un nuevo orden mundial donde Estados Unidos mande sin ataduras. El costo: bolsas en pérdidas, cadenas comerciales rotas, aliados furiosos, aliados con los que en contra del sentido, podríamos decir, el sentido común, lucha Trump. Es el escombro inevitable de esta demolición. Rusia lo intentó en los 90 y dejó un desastre en Ucrania y Asia Central. Trump tiene más herramientas, pero el margen
es estrecho. Si su diseño aguanta, reescribe el siglo XXI. Si colapsa, el caos elegirá al ganador. Seguid este canal. Aquí intentamos e intentaremos de nuevo trazar las líneas del próximo mundo. Por lo menos explicarlas. Ser felices. Adiós.